Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Hoy el Tribunal Constitucional, con los votos de los magistrados Blume, Sardón, Ferrero y Miranda, han resuelto en los hechos que las vacancias por incapacidad moral permanente se pueden presentar por lo que el Congreso quiera. Desoyendo a la calle, sin importar en lo más mínimo las muertes de Inti y de Brian, han dejado estos magistrados abierta la posibilidad de que este Congreso pueda, de aquí a un mes o en el tiempo que les queda, desestabilizar al país y llevarnos nuevamente al abismo de hace unos días con una nueva crisis política. Las puertas están abiertas. Sí, estos 4 magistrados del TC le han dado en la práctica la espalda al país y los 105 congresistas que empujaron la efímera asunción de Merino han sido reivindicados, comenzando por el propio Merino. Era sencillo, darle a la incapacidad moral permanente un marco, una definición, una causal, un motivo objetivo y concreto. A un presidente se le vaca por su renuncia, su muerte o su salida del país, sin pedir permiso al Congreso. Hasta ahí no hay discusión alguna. Renunció, murió, se fue, ¿no? Nadie lo puede discutir. Pero la incapacidad moral permanente, dejada así, a este peligroso libre albedrío de este Congreso que nos costó la vida de los peruanos, ¿ha sido lo que el país necesitaba? Es una pregunta válida, ¿verdad? Y una pregunta abierta. Francamente no son noticias alentadoras para los meses que se nos vienen. Estaremos aún más vigilantes y estaremos aún más alertas. A pie de página, nada más para terminar esta presentación. La OEA, la Organización de Estados Americanos, le había pedido al Tribunal Constitucional, cuando entró Merino a Palacio, que determine la legalidad y la legitimidad con la que pudo ingresar a la Casa de Gobierno. Ojo, hoy estará con nosotros el director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, pero ya estamos conectados con la primera mujer a cargo del Ministerio de Defensa, la señora Nuria Esparch. No se pierdan luego al procurador del Poder Ejecutivo, Luis Huerta. Ministra Nuria Esparch, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenida. A ver, si nos podemos escuchar, ¿ahora sí? Sí, yo lo escucho correctamente. Fuerte y claro, ahora sí. Bienvenida al programa. Muchas gracias, señor Chincha. Creo que resulta necesario, oportuno en estas horas, hoy con lo resuelto por el Tribunal Constitucional, sus impresiones por lo sucedido, por lo resuelto por estos 4 magistrados, a la luz de el desenlace, comenzando por lo último, por el cual ustedes han accedido a dirigir el país hasta el 28 de julio del 2021, eventuales riesgos que se puedan correr porque hay bancadas en el Congreso que mantienen intereses personales y particulares y oscuros, que fueron los que gatillaron la salida a las calles de la juventud, y el gobierno en boca del presidente Sagasti diciendo que va a fortalecer la SUNEDU. ¿Cuál es su opinión? Mire, señor Chincha, sobre este tema en particular, preferiría no tener una opinión muy amplia sobre la materia. Sin embargo, sí quiero decirle que creo que se ha perdido una importante oportunidad para dilucidar un tema que ha sido tan álgido en nuestra historia reciente. Pero somos respetuosos de todas las decisiones que toman los organismos autónomos y claramente el Tribunal Constitucional. Y en esa medida, eso es lo que yo podría decirle al respecto. Algunos datos que hoy publica Gustavo Gorriti en IDL Reporteros, a quien tendremos más adelante, se sostiene que quienes acompañan al señor Merino en su efímera presidencia, trataron de ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas, imponer un toque de queda de 24 horas con redadas masivas y detenciones en los domicilios de quienes juzgaban líderes o instigadores. ¿Usted maneja esta información? Esa información no la conocemos. Me he reunido el día de hoy con los comandantes generales y con el jefe del Comando Conjunto. Hemos tenido una reunión muy productiva y ciertamente estos son temas que no hemos tratado. Directamente estamos ya enfocados en cómo vamos a realizar el trabajo en estos tiempos difíciles, pero además donde el mensaje principal, como usted sabe, es el de
recuperar la confianza y generar la esperanza de los peruanos. Tienen que recuperar la confianza en sus funcionarios públicos y en eso estamos abocados. ¿Cuál ha sido el ánimo con el que ha encontrado usted a los comandantes generales? Bueno, pues muy bueno. Yo he tenido la suerte de haber trabajado en el Ministerio de Defensa hace algunos años, conozco a muchos de los oficiales y suboficiales que he tenido hasta el momento me he encontrado. Bueno, ha sido un día sumamente intenso, pero ha sido muy, muy bueno, la verdad, encontrarme con los comandantes generales. Veo nuevos, por supuesto, almirantes, tenientes generales de división a cargo de sus instituciones y realmente me produce una gran esperanza el que vamos a dejar, estoy segura, al próximo gobierno un Ministerio de Defensa, por lo menos en materia de defensa. Mi compromiso sin duda es dejar un ministerio ordenado, evitando esta sensación de emergencia en la cual estamos viviendo todos y más bien esperando y garantizando unas elecciones limpias, ordenadas, que permitan elegir al próximo presidente del Perú. Tengo que decir que estamos en la multiplataforma de RPP Noticias, también estamos a través de la radio y evidentemente a través del canal 10 de Movistar. Ese ánimo de los comandantes generales, usted pudo preguntar un poco más sobre cuál había sido su reacción frente a la presidencia efímera del señor Merino. ¿Por qué le pregunto esto? Porque el día domingo, antes que renuncie, el día domingo, a la mañana el señor Merino los llama al comandante general del Ejército, al comandante de la Marina, al comandante de la FAP, y ellos no asisten. Lo dejan en visto, como dicen los jóvenes. No aceptan su convocatoria. En ese marco de cosas, ¿usted ha podido conversar sobre la situación difícil de la semana pasada en el país desde la perspectiva, la visión de los comandantes generales? La verdad, le confieso que no. Nuestra reunión del día de hoy ha sido básicamente protocolar. Como usted comprenderá, recién tengo 24 horas en el cargo y son temas definitivamente que son bastante delicados y que no es un momento para que nosotros podamos conversarlo en una reunión grande como la que hemos tenido el día de hoy. Estoy segura que en algún momento vamos a tener una conversación al respecto. Finalmente, usted sabe, las Fuerzas Armadas tienen una finalidad muy específica que está en el artículo 165 de la Constitución, que es básicamente garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial, y ese es nuestro trabajo principal y en el cual estamos abocados. Además de las tareas que ustedes han visto, el despliegue de las Fuerzas Armadas en los últimos meses, que han apoyado a la lucha contra el COVID, y ahora ya nos estamos preparando, eso fue parte de lo que hemos conversado muy rápidamente, nos estamos preparando ya para la vacunación, para el apoyo a la vacunación. Estamos apoyando al Ministerio de Educación también en la distribución de las tablets y nos estamos preparando no solamente para las elecciones internas de los partidos a fines de este mes y a inicios de diciembre, sino también para las elecciones generales, donde hay un desafío extra, y es que nosotros habitualmente se disponen 6.000 mesas a nivel nacional y el próximo año tendremos más de 16.000, lo cual implica un despliegue operativo de otra naturaleza y eso obviamente implica desafíos más grandes. Sin embargo, ¿usted qué reflexión podría ofrecernos esta noche ya en el Ministerio de Defensa y como una profesional destacada y que además no es nueva en el Ministerio de Defensa? Usted bien lo ha recordado, pero vamos a detalle. Usted ha sido viceministra de Asuntos Administrativos y Económicos en la gestión de Alan Wagner en el Ministerio de Defensa, es decir, que conoce el teje y maneje, la cuestión por dentro en el Ministerio de Defensa. Pero lo que hemos vivido en las últimas horas, los días pasados, ha sido una conmoción brutal y el país se ha estremecido, la juventud ha salido, se ha manifestado, 2 jóvenes han perdido la vida. ¿Cuál es su impresión en esto que podría ser la resaca de lo vivido en los últimos días y qué mensaje le daría usted a la juventud? Yo creo que los jóvenes nos han dado una lección a todos los que somos ya pasamos los 40 o 50 años,
y nos han mostrado que siempre se pueden hacer cambios, siempre se puede obligarnos a pensar fuera de la caja. Yo lamento profundamente que haya sido a costa de la vida de Jack Bryan y de Inti, porque la verdad es que me parece que ningún esfuerzo merece el sacrificio de las vidas de las personas, pero en nombre de ellos es que estamos afrontando esta gestión, en nombre de esos jóvenes a los cuales queremos dejarles un Perú mejor, estamos afrontando esta gestión que queremos, como le decía previamente, que sea una gestión de recuperación de la confianza, generar esperanza en el futuro. Nosotros los peruanos somos personas extraordinarias, tenemos que recordarlo. Hemos logrado cosas increíbles en estos días, han sido días muy difíciles, muy desafiantes. Creo que no hay ningún peruano que haya quedado indiferente a una situación como la que hemos vivido en mi propia familia. Mis sobrinos han estado en la calle. Es un tema muy personal. Yo creo que nos ha afectado absolutamente a todos los peruanos en todas las ciudades del país, en ciudades pequeñas, en ciudades grandes, en la capital. Pero creo que aquí lo importante es que ya tenemos que superar ese momento y pasar a hacer cosas. No hay tiempo para hacer, se debería o sería bueno hacer, no. O hay que. Sí, el hay que está prohibido. Justamente hoy día el presidente Sagasti nos lo decía, tuvimos una primera reunión de coordinación y hoy día el presidente precisamente nos dijo, por favor, nada de hay que o se debería, díganme exactamente qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cuándo hay que hacerlo. No tenemos tiempo para papelerías ni para estar haciendo trámites ni grandes modificaciones. Nuestro encargo es claro, nuestro encargo es garantizar unas elecciones limpias, garantizar que el próximo gobierno va a encontrar al Poder Ejecutivo de la manera más transparente, de la manera más eficaz posible para hacer su labor, elegida y además devenida de las urnas. Pero usted, al ser ministra de Defensa, es la responsable política de, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas no están exentas de cautelar el orden público. Y usted sabrá muy bien que hoy por hoy los jóvenes resienten al orden público, pero a través de la policía. Hay un grupo de jóvenes, no pocos, que están resentidos, dolidos, afectados por la actuación policial per se. Ciertamente, esa actuación policial tiene que ver con una estrategia política y habrán responsables políticos cuando la Fiscalía y el Congreso, a través de una comisión investigadora, los determinen. Pero, en la misma línea del mensaje a los jóvenes, ¿qué tiene usted que decirles sobre esa recuperación de la confianza al orden público? Le repito, y el público también lo sabe, las Fuerzas Armadas no están exentas de ese orden público y tendrán que, como se dice, coadyuvar o trabajar en conjunto con la policía para esa recuperación de la confianza. Las canicas, el grupo Terna y cosas por el estilo que los jóvenes dicen, así no se hace represión. ¿No es así? ¿Cuál es el mensaje para los jóvenes sobre esto? Bueno, yo sí quisiera hacer aquí, permítame hacer una distinción. Las Fuerzas Armadas no están a cargo del orden interno. Y eso es importante. He dicho que no están exentas en una situación de emergencia. Es cierto, pero quiero dejarlo muy claro, porque me parece importante que las personas, los ciudadanos, las ciudadanas del país sepamos con claridad cuál es la misión de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no están entrenadas para hacer, patrullajes, para hacer, mejor dicho, de orden interno, por supuesto de patrullajes de otra naturaleza, pero no para hacer seguridad pública. La seguridad pública está, está señalada en el artículo 166 de la Constitución, acto seguido del artículo pertinente de las Fuerzas Armadas, que dice cuál es la labor de la Policía Nacional y luego también del Ministerio del Interior en particular en sus leyes orgánicas. Esto es un tema, sin duda, de competencia de mi colega, el ministro Vargas, que seguramente va a tener una declaración al respecto. Pero lo que sí, no quiero rehuir su pregunta, lo que nosotros quisiéramos decirles es que las Fuerzas Armadas siempre van a estar al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas del país. Esa es la razón de ser
de nuestras Fuerzas Armadas y además de la Policía Nacional del Perú. Yo creo que estos días difíciles, por el lado de lo que ocurrió en estos días, ha generado digamos, la pérdida de confianza, efectivamente, como usted señala, de los jóvenes, pero estamos absolutamente seguros que las Fuerzas Armadas van a coadyuvar a recuperar esa confianza. En eso estamos totalmente enfocados, como le decía, las labores que están haciendo en este momento las Fuerzas Armadas es un despliegue mayor del habitual. En tiempos, digamos, sabemos que la soberanía, la independencia, la integridad territorial son las funciones principales de las Fuerzas Armadas, pero en este momento estamos haciendo lo que las Fuerzas Armadas hacen en tiempo de paz. Y eso es justamente el despliegue de las tablets. Estamos haciendo, por ejemplo, un tema que me gustaría comentar y una muestra del compromiso de las Fuerzas Armadas con la recuperación de la salud de nuestro país, es que justamente el día de hoy conversaba con la ministra Macetti acerca de la vacunación, que ya afortunadamente vemos esta luz al final del túnel, y ella me comentaba que tenemos un número reducido, o sea, mejor dicho, tenemos un número importante de vacunadores, pero no es suficiente. Las Fuerzas Armadas están empezando en este momento a hacer una capacitación para poder incorporar 10.000 vacunadores más a los 25.000 que existen en este momento. Entonces, las Fuerzas Armadas están definitivamente involucradas en esa recuperación de confianza. O sea, habrán 10.000 vacunadores preparados desde las Fuerzas Armadas adicionales para cuando llegue la vacuna y haya que ir a vacunar a la gente. Es correcto. Ese es el aporte que hacen las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. Esos son los nuevos roles que tienen las Fuerzas Armadas en el Perú y en la mayoría de los países de la región e internacionalmente. Pero esta es una muestra clara de cuál es la vocación de las Fuerzas Armadas del Perú. Permítame insistir, porque si bien es cierto, en una condición normal, las Fuerzas Armadas no están a cargo del orden público, y usted lo ha dicho bien, esta no es una situación normal. Estamos en un estado de emergencia. Y en un estado de emergencia, tal como se ha visto durante la cuarentena y los últimos meses, toda esta pesadilla del coronavirus, las patrullas han sido combinadas, mixtas, policías y militares, policías y Fuerzas Armadas. Hasta ahí estamos de acuerdo. Lo que ha pasado con las marchas es que la juventud y buena parte de la población, no digo todos, resienten el trabajo policial. El grupo Terna no lo quieren, la forma en la que se ha reprimido ha sido excesiva, brutal. La ONU está aquí en el país con misiones de observación, verificando la situación. Entonces, cuando se retome la estrategia, y mire lo que está diciendo usted, 10.000 vacunadores, buenísimo. Pero hay un ánimo distante, frío, contenido, que hay que despejar por el bien del orden público, no en una situación normal, sino en una situación de excepción como la que estamos viviendo. Hacia allí iba mi preocupación como periodista y como ciudadano sobre cuáles van a ser las estrategias para reconquistar a la gente. No digo que el ejército tenga esa misma distancia que la policía, pero me explico, ¿verdad? Van a ser policías y militares y la gente no está mirando bien a la policía. Es la realidad, no hay que taparnos los ojos. A eso me refería, señora ministra. Perfecto, le agradezco la aclaración. Le mencionaba antes que todo lo que tiene que ver con la evaluación de esto, lo sucedido en esta semana asiaga, porque realmente ha sido una semana muy dura para nosotros los peruanos. Precisamente ya está haciéndose la evaluación en el Ministerio del Interior, porque definitivamente este tema tendrá que dilucidarse en las Cortes, lo que sea necesario, en el Poder Judicial, si es que es necesario, y hacer todas las investigaciones que permitan que estos hechos no se vuelvan a producir. Las Fuerzas Armadas, como ya le he explicado, no tienen a su cargo el control ni de los disturbios de esta naturaleza. Efectivamente ha estado desplegada las Fuerzas Armadas permanentemente, sobre todo en la época de la cuarentena más exhaustiva, digamos, más dura, han estado efectivamente participando y seguirán participando
el desarrollo, digamos, de las acciones que sean necesarias para contribuir con la tranquilidad de los peruanos. Eso, por supuesto, siempre ha sido la labor de las Fuerzas Armadas, siempre ha sido su intención. Para mí es muy importante que la labor de las Fuerzas Armadas no sea politizada bajo ninguna circunstancia. Creo que les debemos el respeto del caso a las Fuerzas Armadas y en mí siempre van a tener una defensora. Estamos viviendo cambios vertiginosos, bruscos. La pandemia ha acelerado muchos cambios y la marcha de los jóvenes nos ha mostrado una nueva identidad. Han despertado las mentes jóvenes en este país y eso es un cambio. Otro cambio es que usted, no por ser usted, sino por ser mujer, ha llegado a ser la primera ministra de Defensa que tiene el país. Y eso, poniendo en contexto las cosas, es un cambio grande, significativo, importante en el avance de la paridad, en el avance del rol de la mujer en cargos decisivos y determinantes. Y la leyenda urbana siempre dice que los militares, no todos, pero son más de machos, ¿no? Los militares son los que se cuadran, ¿no? Sin embargo, en el núcleo familiar de los militares, la mujer es el que pone el orden, ¿no? En la casa, usted lo sabe muy bien, ¿no? Pero eso es un tema de militares. ¿Cómo se siente instaurando este cambio? Y si acaso algún militar puede estar mirándola con cierto recelo, ¿no? Como diciendo, ¿qué nos va a decir esta mujer de lo que tenemos que hacer? Bueno, mire, en primer lugar quiero decirle que yo estoy muy agradecida con el presidente Sagasti y con la presidenta del Consejo de Ministros por la confianza y por el encargo que me han dado en asumir la cartera de defensa. Este es un sector al cual le confieso que le tengo mucho cariño por una razón muy sencilla, y es, digamos, una de las tantas razones, y es que me costó mucho aprender en este sector. Me costó mucho avanzar, tomar decisiones en aquellos momentos que además era bastante más joven, y ganarme el respeto de las personas así. Pero una vez que lo tuve, estoy segura que de hecho sigo teniendo amigos de aquella época, y para mí fue un desafío enorme, enorme, estar en ese momento en el Ministerio de Defensa. Ahora que regreso, digamos, quiero reiterar lo que dijo la Premier esta mañana, ¿no? Realmente no debería ser una sorpresa que una mujer asuma un ministerio. Quizás ese era el último que faltaba que una mujer asumiera, porque sí, digamos, que sea una noticia relevante lo que nos muestra es que el piso todavía está un poco, digamos, desnivelado, ¿no? Yo lo que espero es que las niñas y las jóvenes de nuestro país vean que siempre hay espacio para ellas, pero además un mensaje adicional que quiero transmitirle es que las mujeres peruanas siempre han estado involucradas en la defensa del país desde los años de la independencia. No debería realmente sorprendernos. Finalmente, las mujeres entramos a la educación todo un poco más tarde, pero, digamos, esto es simplemente el devenir natural de las cosas. Estoy segura que no seré la última. No creo que sea una sorpresa, no lo creo en absoluto, una conquista más bien. Y usted hacía referencia a su paso anterior. Repito, usted no es nueva en el Ministerio de Defensa, ha sido ya viceministra de Asuntos Administrativos y Económicos. En ese momento usted dice que tuvo que enfrentar ciertas luchas. ¿Tenían que ver esas luchas por ser mujer? No sé exactamente si fue por ser mujer, es posible. La verdad es que no lo recuerdo así. Lo que recuerdo es que fue un momento difícil, a pesar de mi experiencia en la función pública. He tenido muchos años de experiencia en 6 ministerios diferentes. He trabajado con 19 ministros diferentes en 4 gobiernos, así que imagínense, ya había pasado por bastantes cosas. Me da la impresión que, eso ya es casi una confesión, pero me da la impresión que algunas personas podían desconfiar que yo pudiera agregar valor a lo que ya sabían, porque si hay algo que por lo menos los oficiales que me dieron la bienvenida en aquella oportunidad me demostraron que sabían muchísimas cosas. Y probablemente creyeron que yo no sería capaz de poder conducir
los asuntos económicos y luego fue los recursos para la defensa. Nosotros hicimos una reforma importante en el sector defensa. Trabajamos el Viceministerio de Recursos para la Defensa, donde agrupamos la administración, los recursos logísticos, el personal, etcétera, y por el otro lado el Viceministerio de Políticas para la Defensa, porque finalmente la política pública referida al mantenimiento, al entrenamiento y la operación tenía que ser conducida, digamos, desde este espacio. En adición, después de ello, imagínense, como parte de este proceso de conocimiento con mis compañeros de trabajo en aquella época, estuve a cargo de la primera etapa del núcleo básico de la defensa, que usted recordará, no sé si lo recuerda. Hubo un momento en el que la situación, el mantenimiento y el entrenamiento de la fuerza estaba en una situación muy mala, y tuve la oportunidad de liderar el primer equipo que hizo la planificación del primer círculo de digamos, la recuperación básica del armamento, del mantenimiento y del entrenamiento. Sí, hay una explicación que nos gustaría que usted pueda desarrollar, porque usted sabe, cuando uno ingresa a un ministerio, a un cargo público importante, de visibilidad notable, pues hay que mirar las hojas de vida. Y se ha observado que usted fue gerente corporativo de Graña y Montero, la empresa vinculada al Club de la Construcción, al caso Odebrecht. ¿Qué funciones cumplió exactamente en aras de la transparencia, teniendo en cuenta que esta empresa pues está en serios aprietos fiscales? Te agradezco enormemente la pregunta. Me da la oportunidad de contestar un tema que sé que preocupa y que yo ya se lo he explicado debidamente al señor presidente y a la presidenta del Consejo de Ministros. Entre el año 2014 y el año 2018 fui gerente corporativa de Relaciones Institucionales del grupo, de la holding, digamos, que son un grupo de empresas. Sí. Y como tantos otros trabajadores y ex trabajadores nos encontramos, digamos, sorprendidos por las noticias que comenzaron a llegar por los actos de corrupción que cometieron algunas personas, algunos directivos específicamente, que además no tengo ninguna duda que deberán rendir las cuentas necesarias ante la justicia, ¿no? Son personas que sin duda decepcionaron no solamente a los 30.000 trabajadores, a mí personalmente me decepcionaron enormemente, porque digamos, hacer el paso del sector público al sector privado y viceversa, siempre son algo traumáticos. Yo venía de una empresa minera, porque eso también es parte de mi currículum. Río Tinto. Del cual estoy exactamente, la empresa Río Tinto, una empresa australiana, británica. Bueno, pues entonces llegar a este grupo, digamos, fue un tema importante. Me contrataron para desarrollar una relación positiva con el Estado, cuestión que ellos, por lo menos eso fue lo que se me dijo, no tenían desarrollado manuales de relacionamiento positivo con el Estado. Eso fue mi trabajo, trabajar además con los otros países de la región, con Chile y con Colombia, para también desarrollar una relación positiva con esos países. Y la verdad es que mi trabajo se centró, digamos, junto con otros varios trabajadores, ¿no? Abogados, el equipo de ingenieros. ¿Pero usted fue testigo de algún acto reñido con la ley? No. La empresa Graña y Montero tiene serios y graves cargos sobre, fundamentalmente, es verdad, sus directivos, pero usted, como gerenta corporativa, ¿no vio nada? No, porque yo llegué, además, después de estos eventos. Entiendo que hubieron algunos otros, pero no era parte de mi función, digamos, tomar decisiones que tuvieran que ver con contratos de algún tipo. Yo le decía, digamos, la gestión, yo me quedé un tiempo adicional, terminada, digamos, estos eventos tan chocantes. Estuve trabajando en el equipo de crisis para recuperar, para reforzar la vocación de servicio y de recuperación de una empresa de 30.000 personas. No era una empresa pequeña, y todos, digamos, un grupo muy importante de nosotros estábamos realmente afectados. Y le puedo asegurar, por supuesto se lo preguntarán a los señores ahora de la empresa, pero quedamos todos muy decepcionados, ¿no? Y todos, la verdad es que consideramos que es indispensable que rindan cuentas ante la justicia los que sean culpables de eso. Le agradezco mucho por esta entrevista.
Ha sido un gusto Muchas esta gracias, conversación señor Chincha. y la verdad es que le espera abundante y prolijo trabajo. Hasta una nueva oportunidad, señora Sparch. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Nuria gracias. Buenas Sparch, noches. la ministra de Defensa, en Nada Está Dicho. Toca la pausa en el programa, pero regresamos con Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, y más adelante el procurador del Poder Ejecutivo, Luis Huerta, sobre lo que ha pasado hoy en el TC, porque nada está dicho.